Bienvenidos. Canal en Cristo Vivo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar. Arrancamos. Transmitiendo para todo el mundo, Canal en Cristo Vivo. Con usted y la Biblia. Santo
loado por célicas huestes en luz, me postro en amor, divino Señor, mi tierno y bendito Jesús. Eres verbo de vida, Cordero de Dios, el anciano de días, mi paz. Digno eres, Señor, de mi honra y loor, mi bendito, mi tierno Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, loado por célicas huestes en luz, me postro en amor, divino Señor, mi tierno y bendito Jesús. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Con Usted y la Biblia. Después de algún tiempo estar ausentes, pero siempre meditando, buscando de la palabra de Dios, siempre buscando cómo aprender más de Dios, y muchas veces, a veces el silencio es necesario porque Dios nos manda que hagamos un silencio por algún tiempo para que Dios vaya ordenando todo lo que tiene que ordenar. Y bueno, y hoy estamos acá, regresando, creando una rutina, acompañándoles, dando el mensaje de Dios para cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos, por elegirnos, por ser parte de nuestros seguidores del canal. Y bueno, nos ha pasado de todo en este tiempo. Se haría muy largo si me pongo a contarles, pero sabemos que Dios siempre ha estado ahí y siempre ha estado animándonos, fortaleciéndonos y sobre todo enseñándonos a depender más de Él y confiar más en Él. En esta tarde estamos iniciando una nueva serie, una serie que, bueno, estamos en la segunda temporada, o sea, cambiamos un poco todo con el propósito de innovar y sobre todo que la palabra de Dios, escuchada por cada vez más personas como tú, que nos estás viendo hoy, que no es casualidad, sino que Dios te ha traído. Y bueno, y sabemos que Dios siempre tiene un mensaje para darnos a cada uno de nosotros. El tema acá que estamos tocando es obviamente que nuestro locutor nos ha hablado de diferentes cosas que vamos a tocar, pero yo ¿cómo que se dice? Lo he desarrollado más y sobre todo lo he puesto más específico. Entonces en estas primeras transmisiones vamos a estar hablando sobre la iglesia. La iglesia obviamente es el lugar donde algunas personas están congregándose, aprendiendo de la palabra de Dios, pero aquí vamos a ser más técnicos, no sé si decir técnico, pero vamos a ser más específicos y vamos a ser más claro, más preciso de lo que vamos a hablar sobre la iglesia.
Obviamente que no vamos a hablar de una iglesia puntual, sino que vamos a hablar de la iglesia en términos general y la iglesia de Cristo, ¿no? Así que, bueno, para la primera pregunta que tenemos en esta tarde, es obvia, ¿no? Y capaz que por ahí ustedes me pueden decir, vas a decir esto, vas a hablar de eso, ya lo sabemos. Pero bueno, pero es muy importante refrescar la memoria, pero también aprender cosas nuevas, porque no solo nos vamos a referir a la simple respuesta de, por ejemplo, la pregunta es ¿quién fundó la iglesia? ¿Quién la fundó? Obviamente que me van a decir Jesucristo, ¿tá? Pero aunque ustedes no me crean, algunos van a decirles no, la fundó José Smith, por ejemplo. Otros dicen la fundó no me acuerdo el nombre, pero la fundadora de la iglesia adventista, no es Jesucristo, obviamente Jesucristo, pero su fundadora, ¿no? No me acuerdo el nombre ahora, sé que algunos lo saben, pero no me estoy acordando. Después, bueno, acabamos, por ejemplo, la iglesia católica dice que Pedro es la fundación de la iglesia. Pedro sería, en este caso, lo que supuestamente, si no he escuchado mal, el cadáver, perdón que lo diga así, del apóstol Pedro, estaría en los cimientos de la iglesia católica, por ejemplo. Y así podemos hablar de varias religiones, y cada religión tiene su líder, ¿no? Como por ejemplo lo más, que ya no es del cristianismo, por ejemplo los musulmanes tienen a Mahoma, ¿no? Entonces, vamos al punto de que hay diferentes fundadores, ¿no? Pero nosotros desde el punto de vista del cristianismo vamos a buscar lo que dice la Biblia en cuanto a quién es el fundador de la iglesia. Yo sé que me van a decir que Jesucristo está bien, está en lo correcto, ¿no? Pero vamos a ir a un versículo en particular que quiero que lo veamos y lo analicemos juntos, ¿no? Entonces acá Mateo, en el Nuevo Testamento, para que uno que no se confundan, que no conozcan mucho la Biblia, en Mateo capítulo 16 y versículo 18, sé que lo vamos a estar poniendo en pantalla, está poniéndose en pantalla, yo no puedo ver nada, pero creo que tengo tranquilidad que hay versículo en la pantalla. Dice así en el versículo, Mateo capítulo 16, versículo 18 en el Nuevo Testamento, o sea, es el primer evangelio en el Nuevo Testamento, el primer libro. Dice así en el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que acá estamos sacando un fragmento de la conversación de Jesucristo con los apóstoles, más específico con Pedro ahí. Jesús está hablando, ¿no? Porque el que dice, yo también te digo que tú eres Pedro, Jesús, quien está diciendo, le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que Jesús dice acá, le dice Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro, yo sé que este versículo lo usan los católicos para fundamentar lo del tema que Pedro está en los cimientos de la iglesia, en este caso la iglesia católica se considera la iglesia verdadera, pero en este caso cuando vamos a buscar la Biblia, tenemos que buscar a veces los idiomas originales, que en este caso es el griego, y obviamente que ahí Pedro significa en el griego original es Petrus o Petro, que quiere decir piedra grande, ¿tá? Así cuando le dice Jesús, yo también te digo que tú eres Pedro, en realidad está diciendo tú eres piedra, pero piedra grande, capaz que podemos decir roca, algo grande, una piedra grande. Dice, y sobre esta roca, pero la palabra roca, porque viste que en esta Biblia Reina Valera uno nos dice Pedro y la otra nos dice roca. Pedro es piedra, pero acá roca es roca. Entonces, y sobre esta roca, la palabra roca significa ahí, no es Petro, es Petra.
es el femenino de Petro, pero significa piedra, y es una piedra más chica, ¿no? Porque Petro es más grande, pero esa piedra más chica, de alguna manera, también significa peña, pero no necesariamente sea más chica, puede ser diferente, pero dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea que ahora, de acuerdo al idioma original, Jesús no está apuntando a Pedro ahí, porque podríamos decir, yo, digamos, por ejemplo, yo soy el Señor, estoy conversando con Pedro, tú eres Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, no está diciendo, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre este Pedro no dice, o no le dice, y tú eres piedra, y sobre esta piedra no dice tampoco. Están ahí diferentes. Está hablando de dos piedras distintas. A Pedro le dice, y tú eres piedra grande. Pero sobre esta piedra, pues sobre esta peña, es otra piedra, es otra palabra. Edificaré mi iglesia. Obviamente que yo le estoy señalando, como que, obviamente que Jesús es la piedra, ¿no? Entonces, no tanto de señalarme, de decir, Jesús está diciendo de sí mismo, sino que obviamente acá vamos a descartar el tema de que Pedro es sobre él, va a edificar la iglesia. Equivocadísimo, ¿tá? No significa eso. Eso significa, y tú eres piedra, y sobre esta roca, es diferente en las palabras, no por lo que dice la Reina Valera, sino, se lo voy a decir en el griego, y yo te digo que tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Eso es muy distinto, ¿tá? Entonces estamos hablando de dos piedras distintas. La Petra, obviamente, no es Pedro. ¿Tá? Vamos a empezar por ahí. Y dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Las puertas del Hades es el infierno, así que no van a prevalecer sobre la iglesia, sino que siempre la iglesia saldrá triunfante. Más adelante, como estamos en la serie, vamos a hablar de diferentes temas sobre la iglesia. Pero en este caso estamos hablando sobre, en el caso de Pedro, que no es la piedra principal de la iglesia. Pedro sería parte de la iglesia. Entonces, ¿quién es esa piedra? ¿O quién es esa roca? Porque vamos al Reina Valera y dice, sobre esta roca edifica mi iglesia. Bueno, en 1 de Pedro, Pedro lo va a explicar. En capítulo 2, versículo 4 al 8, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces acá Pedro habla de esa piedra. Esa piedra, vamos a decir, no hay quien mejor que nos explique Pedro, que ha estado ahí y que esa conversación que Jesús estuvo con él, se la dirigió a él. Entonces ahora él nos explica a qué se refiere esa piedra. Esa piedra viva es Jesucristo, porque es escogida, preciosa, y nosotros que creemos en él, para nosotros es precioso. Para aquellos que no creen en Cristo, lamentablemente es la piedra que les va a hacer caer por desobedientes. Pero el punto es, la roca al final era Jesús. Pero hay otro versículo que nos puede decir mejor todavía. Efesios, capítulo 2, versículo 20 al 22, lo pueden buscar en el Nuevo Testamento. Está casi, vamos a decir, 6 o 7 libros después de Mateo, si no me equivoco, o sea, el librito me refiero, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles,
Bueno, ya no me acuerdo. Malísimo alumno de aprender los libros de memoria. Bueno, en Efesios, capítulo 2 y versículos 20 al 22, y tranquilo porque en pantalla aparece, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿qué es la piedra principal del ángulo que nos habla acá? La piedra principal del ángulo es la que define toda la estructura del edificio, es la piedra que orientaba a las edificaciones antiguas y hasta a veces era la piedra que sostenía toda la estructura correctamente. Antiguamente se usaba la piedra del ángulo como una piedra base y muchas veces dentro de los arquitectos antiguos usaban esa piedra para sostener que quede todo ordenado y muchas veces esa piedra definía los parámetros, las medidas, las formas que daría ese edificio. Entonces, Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es la piedra principal. Entonces, nosotros no solo seguimos a Jesús, sino que Él es el fundador, Él es la base, Él es la piedra principal, o sea, por decirlo en idioma castellano, moderno de hoy, es decir, que Jesús es la piedra cimental, o sea, es los cimientos. Jesús es el cimiento de la iglesia de hoy día y no hay nadie más, solo Jesús es los cimientos. Pero acá se nos dice que aparte que nosotros como creyentes seríamos piedra. O sea, que eso es lo que Jesús le ha querido decir a Pedro. Tú eres piedra, tú eres parte de ese edificio. Pero no el principal era y sobre esta roca. Cuando dice Jesús, cuando habla con Jesús, Jesús habla con Pedro, dice y sobre esta roca. Y a ti te digo que tú eres piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. ¿Qué quiere decir? Aquella iglesia que tiene a Jesucristo como la piedra principal, la piedra guía, la piedra fundamental, porque nosotros vamos creciendo en esa iglesia, somos parte de esa iglesia, somos diferentes piedras que armamos toda la estructura de esa iglesia espiritual, que no se ve porque no somos piedras, físicamente hablando, somos seres humanos, que formamos parte de esa iglesia. Y ahí también se contestaría a la pregunta, ¿de qué está formada la iglesia? De creyentes. La iglesia está formada por creyentes y la iglesia tiene diferentes piedras. Cada creyente es una piedra sobre ese edificio espiritual coordinado, quien Jesucristo es el guía y el fundamento principal. Entonces, Jesucristo es la piedra principal del ángulo. Y cuando te pregunten quién fundó la iglesia, la respuesta es Jesús. O la respuesta es la piedra principal, la piedra del ángulo. ¿Sí? Entonces, esa es la primera pregunta que teníamos hoy. ¿Quién fundó la iglesia? Ya sabes. Y nos vamos a ver ahora el próximo viernes a las 4 de la tarde y seguimos hablando de diferentes temas, que ahora vamos a hablar otro tema más diferente sobre el tema de la iglesia. Es ¿cuándo comenzó la iglesia? Entonces, ¿cuándo comenzó la iglesia? Y eso va a ser, yo sé que me van a decir, ya lo sabemos, pero esperemos el próximo viernes y se van a sorprender porque no están así nomás. Dios les bendiga, que tengan muy buenas tardes. Nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. Ave
con usted y la Biblia. Fue una transmisión de Canal en Cristo Vivo. Muchas gracias por acompañarnos, que tenga muy buen fin de semana, hasta la próxima.